En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, comentamos el Evangelio del Domingo de la Ascensión. Dios no entra en cuarentena. En la sección Espiritualidad, los 12 pasos del orgullo por San Bernardo. La curiosidad, la ligereza de pensamiento, la vana alegría y la jactancia en el delicado equilibrio cotidiano. Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Salve María a la querida audiencia, bienvenidos al episodio número 84 de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, el podcast semanal de los Heraldos. Este es el programa número 69 para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, y también, por supuesto, enviamos un calurosísimo saludo a la audiencia de Radio María del Rosario FM 90.7 de Buenos Aires, Argentina. Lo Inédito sobre los Evangelios es un podcast que desarrolla temas de la actualidad católica, sobre todo en formato podcast, en formato radio, pero que se puede justamente acceder y bajar a cualquier momento. Y es un episodio y es un espacio donde heraldos del Evangelio del mundo entero se reúnen justamente para comentar el Evangelio del domingo, para comentar noticias del mundo de la Iglesia y también, por supuesto, para tratar temas de espiritualidad que siempre pueden enriquecernos en todos los aspectos. Y hoy vamos a comentar el Evangelio de la solemnidad de la Ascensión, pero de una perspectiva muy aplicable a nuestra vida, porque vemos que los apóstoles buscaban profundamente y quizás subconscientemente una felicidad meramente humana, y eso les impedía entender lo que estaba aconteciendo, entender la profundidad de la ascensión. Entonces vamos a colocar a la audiencia en esa disyuntiva de hasta dónde llega la felicidad, hasta dónde podemos aspirar a ella, que es una cosa natural, es una cosa querida por Dios, pero al mismo tiempo dentro de los parámetros de la santidad y dentro de los parámetros de la intención con la cual Dios nos ha creado. Y muy relacionado con eso, en la segunda parte de hoy vamos a ver un sermón de nada más ni nada menos que 900 años de antigüedad, pero que tiene una actualidad palpitante, y es los 12 grados del orgullo. Un sermón por el propio San Bernardo de Claraval. Entonces son dos temas muy interesantes, y para desarrollarlos tenemos hoy la asistencia al programa de dos de nuestros panelistas ya experimentados a través de docenas de programas, que son justamente el hermano Fernando Pío Galán y el hermano Pablo Vela, ambos de los Heraldos del Evangelio. Salve María a los dos. Les recuerdo que el hermano Fernando Pío Galán de los Heraldos del Evangelio es doctorado en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y es misionero en España y en Italia. El hermano Pablo Vela, también de los Heraldos del Evangelio, es misionero en la Argentina, es especialista en redes sociales y también tiene un programa llamado Buenas noches a María, que tiene realmente una audiencia muy linda y que recomendamos a todos escuchar. Pasamos entonces al Evangelio, que es el Evangelio del 24 de mayo del 2020, Solemnidad de la Ascensión. Es el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Y dice así: en aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Entonces podemos de esta manera zambullirnos en el propio Evangelio. Y la verdad que nos gustaría introducir un poco a la audiencia en el trasfondo de lo que está ocurriendo, porque los apóstoles
tienen un gran obstáculo subconsciente, heredero, por supuesto, de, en fin, decenas de generaciones que les antecedían, de querer buscar la felicidad, de querer buscar la realización meramente humana, con los pies en la tierra, de una gloria terrena, inclusive de la restauración de un gobierno terreno que les proporcionase toda clase de privilegios y que, por así decir, solucionase todos sus problemas. Entonces, en definitiva, ven a nuestro Señor como aquel rey que realmente les va a traer una preponderancia extrema, tanto al pueblo de Israel cuanto a ellos personalmente. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Por qué los apóstoles tenían ese problema? Y que es muy aplicable, segurísimamente, a la realidad que viven cada uno de los oyentes que nos escucha. Bueno, yo creo que aquí, una vez más, tenemos que tener esta visión de que el Evangelio no lo tenemos que ver como una cosa histórica que pasó y de la cual nos podemos reír de estos pobres e ignorantes apóstoles que no sabían lo que era bueno, y podemos nosotros una superioridad actual. Nosotros la posición que tenemos ahora la tenemos gracias a ellos, gracias a su ministerio, gracias a su sufrimiento y gracias a su falta de conocimiento y posterior corrección. No podemos olvidarnos que estamos subidos, nuestra fe se basa en la fe de los apóstoles. Esto, punto número uno. Después, hay que considerar, tampoco estaba equivocada la idea de los apóstoles. Ellos compartían la concepción normal del pueblo de Israel, mesiánica, que no era correcta, pero no estaba totalmente equivocada, porque ellos tenían este anhelo de que el pueblo de Israel gobernara a los otros pueblos. Y eso está mal entendido. ¿En qué sentido? Que ellos entendían el pueblo de Israel en cuanto a una unidad política, en cuanto a una ley de carne, una ley de sangre, cuando lo que el Mesías les iba a traer era un pueblo de Dios basado en la sangre, sí, pero la sangre del Cordero degollado que nos limpia en el bautismo. Entonces, ese punto estaba equivocado, pero en su concepción mundana, no en su concepción espiritual. De hecho, el pueblo de Israel, en cuanto pueblo elegido de Dios, sí que iba a tomar control del mundo. ¿E iba a gobernar a los otros pueblos? No, porque ese era el concepto de gobierno, nuevamente, del mundo, de la sangre, de la carne. El gobierno es el que les manda a nuestro Señor, hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos. En realidad, este predominio del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en el mundo se va a dar. Es la misión de la Iglesia. Este gobierno del mundo se da en cuanto a un gobierno espiritual, gobierno de caridad dentro de la Iglesia y en esta función de evangelización y de discipulado. Hay un aspecto muy interesante que Monseñor John Clay escribe aquí en su comentario, y él dice que para los apóstoles, en definitiva, Jesús era un rey ideal y la divulgación del Evangelio, como él les había recomendado que hicieran, se haría al mismo tiempo con la palabra en los labios, pero con la espada en la mano derecha y una bolsa de dinero en la izquierda. Y entonces ese es el aspecto que nuestro Señor justamente en el siguiente párrafo va a refutar. Pero también él dice lo siguiente, Monseñor John Clay, dice: la explicación más común entre los exégetas acerca de este pasaje se acerca mucho en la mentalidad deformada de los que plantearon la cuestión, esto es, los apóstoles, pero poco se detienen en la significativa respuesta del Divino Maestro. Y él nos da una razón para prestar atención en esto, y es que, claro, vean cómo nuestro Señor es muy pero muy paternal, muy pero muy delicado, y no contradice a los discípulos, no refuta de forma violenta sus ansias de un poder ostensivo sobre la faz de la tierra, sino que les dice, acercándose a ellos, y por tanto con una moción de suavidad, Jesús les dijo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿cómo se aplica eso? ¿Cómo lo ven? Como bien decía hermano Gustavo, ese poder, y recordaba aquí el hermano Fernando, realmente la idea, digamos, la concepción de la idea tal vez estaba equivocada, pero algo que se iba a dar y tal vez los medios que iban a ser utilizados, ¿no? Y creo que esa frase también se va a aplicar para cada uno de nosotros de una forma toda especial, porque cuando nuestro Señor le dice, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, está diciendo de dónde es que va a venir el poder y la forma de gobierno. Primero, porque ya en su sola respuesta está enseñando cuál va a ser la forma de gobierno, que va a ser a través de
la forma en que nuestro Señor les enseñó a gobernar a ellos. Porque como usted bien decía, Él no viene y les cae encima al respecto de la respuesta equivocada que ellos acaban de dar un momento atrás. No le dicen, ustedes no han entendido nada, no sé cuánto, sino que simplemente les deja una frase que después, con la venida del Espíritu Santo y en el crecimiento en la santidad y la mudanza de mentalidad, ellos van a ir comprendiendo. Y entonces también nosotros vemos cómo la forma de gobierno que nuestro Señor nos manda muchas veces va a ser no solo por el poder, sino también a través de la influencia en las mentalidades, sobre todo en las almas, que nuestro Señor va a ir actuando para ir cambiando esa mentalidad y así, una vez cambiada la mentalidad, poder ir ajustando a actos o todos los accidentes que vendrían después del acontecer humano hacia la mentalidad de la unión que los apóstoles, o en su caso la Iglesia, y el Santo Padre, todos los religiosos, incluso toda la Iglesia en su cuerpo místico, esté unida a nuestro Señor Jesucristo. Porque estando unidos a nuestro Señor, teniendo la mentalidad según nuestro Señor, ahí nosotros vamos a poder actuar de la forma en que nuestro Señor actuaba. Y ahí vamos a poder utilizar de ese poder que fue dado a nuestro Señor para poder realizar los hechos de la forma y cómo nuestro Señor quiere que se realicen. Entonces vamos a ver que va a estar la unión con Él para, cambiando la mentalidad, poder utilizar de ese poder según la forma que Él quiere. Inmediatamente después que nuestro Señor termina de afirmar esto, que se le ha dado el poder en el cielo y la tierra, ahí viene otra frase que es la que orienta toda la misión de la Iglesia, ¿no? Y dice, id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que he mandado. Pero también hay una implicancia, ¿no? Que es que, claro, los apóstoles esperaban ir de espada en mano, bolsa de dinero en la izquierda, la palabra en los labios. Entonces, claro, esa evangelización se iba a realizar. Pero, ¿qué pasa cuando la persona tiene que ir en la inseguridad? Cuando tiene que ir en la falta de los medios. Y ahí es donde toda esa área de confort que la evangelización podría proporcionar comienza a faltar. Y entonces ahí es donde realmente entra todo el desafío de la evangelización, tanto de los apóstoles cuanto el nuestro, ¿no es cierto? Ahí está la cosa. Sobre todo hay que tener en cuenta que ellos ya habían tenido una experiencia en la vida de nuestro Señor de hacer esta predicación de 2 en 2, sin llevar bolsas, sin como unas instrucciones muy precisas que les dio. O sea, no confiar en lo que lleven consigo, sino en la que la providencia les iba a presentar. Ahora es mucho peor, entre comillas, porque ahora no ya en Galilea, no es en las tierras conocidas de Palestina, ahora es el mundo entero, pueblos desconocidos. Ojo, estamos hablando del pueblo de Israel, que tenía metido en su concepción, en su conciencia nacional, el no mezclarse con otros pueblos, el no relacionarse, no hablar con otros pueblos. Bueno, claro. El Evangelio nos impele a salir a todos los pueblos. No tiene que haber distinción, que todos deben recibir la buena noticia, todos deben de ser evangelizados, todos están llamados a ser bautizados. No existe cultura, pueblo, nación, región que no tenga el designio divino de ser su hijo por medio del bautismo. Y esto se hace en la incertidumbre, esto se hace sin el apoyo de un Estado fuerte, de un Estado que te proporciona la espada, pero con la compañía que es el que lleva la fuerza, que es la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que va a estar con nosotros, porque la promesa no es solamente a los discípulos y apóstoles presentes en la ascensión, sino a todos aquellos que hemos sido evangelizados y que hemos sido bautizados. Esta evangelización y este bautismo nos confiere la compañía por excelencia, que es la compañía y el apoyo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora entraría también un poquito de cinismo y mucho de quizás hipocresía de nuestra parte criticar a los apóstoles, ¿no? Porque uno ve que 2000 años después, en fin, el delirio por los recursos militares, los recursos políticos, los recursos financieros, que aquí Monseñor John Clark apunta muy bien en su comentario, continúan siendo el eje y el centro de nuestras preocupaciones, ¿no? Sobre todo en todos los aspectos de la sociedad, máxime hoy en día, donde tanto la estabilidad política cuanto económica se ven cuestionadas ampliamente, y entonces eso también muestra cómo nosotros continuamos con la misma mentalidad
equivocada, que los apóstoles cambiaron, pero que nosotros de repente no es cierto? Interesante eso, ¿no? Porque nosotros siempre queremos colocar las fuerzas en nosotros, ¿no? En lo humano. Y nuestro Señor antes nos ha dado el secreto, ¿no? Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Entonces nosotros que no tenemos el poder y que somos limitados, queremos utilizar todas las fuerzas posibles para alcanzar la meta, pero no hacemos uso de no hacemos uso de las armas o de la ayuda de aquel que sí tiene ese poder. Entonces es como un general que le dijo a sus soldados, utilicen mis tácticas, que con eso ganan la batalla, ¿no? Y los soldados quieren utilizar sus tácticas propias y de ahí se enojan porque no ganaron la batalla. Entonces es un poquito contradictorio, pero bueno, hace también parte de esta debilidad humana, ¿no? Que tanto nos cuesta poner la confianza única y exclusivamente en Dios para poder ahí obtener la verdadera victoria, ¿no? Y ahí nosotros vamos a ver que muchas veces por eso Dios permite que nosotros fracasemos, para que poco a poco nos vayamos dando cuenta que la fuerza va a venir de Dios. Pareciera que nuestro Señor está leyendo eso en la mente, no solo de los que tiene presentes enfrente a sí, sino también de los siglos futuros, porque ¿no? Inmediatamente como que nos reasegura y dice, sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Qué frase importante en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos de incomodidades, de irritabilidades en que muchos nos encontramos. Entonces, el pensar que nuestro Señor estará hasta el fin de los tiempos es realmente una razón de confianza. Es la única forma porque si algo es la historia de la humanidad confirma y es constante, es que en la medida que el ser humano se ha abandonado a sus capacidades, a sus fuerzas, a sus riquezas, a la prosperidad, más prosperidad el hombre tiene y más se confía en ella, menos se da cuenta de lo que es propiamente lo espiritual. De hecho, no nos podemos olvidar el Salmo 49, que dice que el hombre en la prosperidad, o en los honores, dependiendo de la traducción, no comprende. Es como los animales que mueren. O sea, la prosperidad, cuando el hombre coloca su fe, coloca su confianza en la prosperidad, se vuelve un animal. Se deja de ser humano. Deja de ser humano. Puede parecer contradictorio, pero es la experiencia de la humanidad directamente. Entonces, en la evangelización más que nunca, en la medida en que nos olvidemos que quien evangeliza es la presencia de Cristo, quien está con nosotros en la medida que queramos que esté con Él, porque estamos bautizados, porque tenemos que invocarlo y tenemos que estar juntos para evangelizar a otros, vamos a tener esta fuerza y vamos a tener esta confianza. Pero bien, en la medida que nos abandonemos a nosotros mismos, a nuestras fuerzas, prosperidades, honores y otros elementos, pues obviamente nos vamos asemejando más a una materia inerte que no es capaz de hacer una obra espiritual. Entonces, por esto es el gran mensaje de la ascensión, que paradójicamente nuestro Señor Jesucristo abandona la tierra para subir al Padre y de esta manera está todavía más presente que cuando estaba propiamente en vida en la tierra. Y ahí entonces quizás esto nos apunta mucho hacia tanto nuestra vida eucarística, porque claro, nuestro Señor Jesucristo está tan presente como estaba en Galilea en ese momento, lo está también en los tabernáculos del mundo entero. Y al mismo tiempo, entonces, la devoción eucarística y la vida de oración. Ahora, ¿cómo debemos alimentar las dos en este tiempo en que todavía, digamos, es difícil llegarse a las iglesias, es difícil asistir a una misa? Y también cuando era posible, tampoco muchas veces, ¿no? Por así decir, remoloneábamos un poco. Entonces, ¿cómo podríamos aconsejar a nuestra audiencia para mantener y para alimentar esas dos vidas, la vida de la oración y la vida eucarística? Ahí sería interesante poder aplicar aquello que está aquí en el Evangelio, ¿no? Que usted decía, ¿no? Y saber que estoy con vosotros todos los días, ¿no? Y al mismo tiempo poder llenarnos de confianza y saber que a nuestro Señor le fue dado todo ese poder, ¿no? Y colocando medios prácticos
creo que sería ir empezando haciendo propósitos tal vez pequeños, ¿no? Para de ahí ir creciendo. Entonces empezar rezando tal vez la persona sola, después llamar a un miembro de la familia, después llamar a los hijos, después llamar al esposo o a la esposa, e ir creciendo, e ir teniendo en este tiempo de cuarentena, que muchas veces los horarios se nos pueden ir para todos lados, ¿no? Intentar hacer una rutina en la cual lo principal sea ese momento de oración, ese momento de encuentro con nuestro Señor Jesucristo, porque también una cosa que nosotros no podemos olvidar es que si bien está todo el mundo tal vez con este tema de la cuarentena en casa y todo eso, Dios no entra en cuarentena y Dios no deja de actuar a pesar de las circunstancias que nosotros podamos estar viviendo. Y tampoco es que Dios necesite que estemos fuera de la cuarentena para hablarnos al corazón. Y como usted decía, creo que también este tiempo de cuarentena puede ser que nos haga reflexionar de cuántas veces no aprovechamos esos momentos que tuvimos para estar más cerca de nuestro Señor en la Eucaristía, o para participar mejor de la misa, o para ir a visitar la iglesia, y no los aprovechamos, ¿no? Y que ahora que no los tenemos, sentimos más la falta de ellos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que también sería bueno, como decía uno de los sacerdotes heraldos, una de las reflexiones que estaban ahí corriendo por internet, de también hacer actos de reparación por todas esas veces que, no solo porque hayamos ofendido a Dios, sino todas aquellas veces que nuestro amor fue poco para con aquel que nos amó tanto, ¿no? Entonces, es interesante porque nosotros podemos hacer una pequeña analogía, porque nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo se fue y al mismo tiempo estaba más presente. Pero también me recuerdo que en una ocasión Monseñor nos decía, ¿no?, que nuestro Señor subió a los cielos también para ayudarle a los apóstoles a sobrenaturalizar la visión, porque ellos se habían acostumbrado con la presencia de nuestro Señor. Qué interesante. Y entonces iban a tener dificultades por las vivencias, por las experiencias, por los criterios, y van a tener una mayor dificultad de elevarse a lo sobrenatural. Y entonces nuestro Señor sube a los cielos para lo mismo, para que la visión de los discípulos cambie. Ahora, a nosotros nos puede pasar lo mismo, porque tal vez hasta nos acostumbramos, digamos, a alguien que iba a misa todos los días, porque alguien nos puede decir en el programa, mire, pero yo iba a misa todos los días, iba a hacer adoración, rezaba 8 rosarios, en mi familia ya rezamos, cantábamos las letanías y teníamos un momento de oración en familia. Está muy bien, pero quién sabe si estábamos como, puede ser que nosotros hubiésemos hecho eso tal vez, qué sé yo, por rutina, o que teníamos la posibilidad y no lo hacíamos con suficiente amor, y digamos así, entre comillas, porque eso no sucedió, es una metáfora, Dios alejándose, eso no sucedió en lo más mínimo, sino en nuestra experiencia en el día a día de no poder ir, nosotros sentimos la falta y ahí nos damos cuenta cuán poco era nuestra retribución a todo aquello que Dios nos daba, y tal vez cuán poco nosotros estimábamos todos esos dones que nosotros recibimos a través de esa vida espiritual. Y eso nos pueda llevar a que lo que hagamos lo hagamos con mayor amor y a ir creciendo en esa vida espiritual que Dios no va a dejar de recompensar y de retribuir con muchísima más gracia, sensible en nuestra alma, en nuestra familia y en nuestra vida. Y entonces no va a ser solo las prácticas que realicemos, sino el amor que hagamos con el cual realicemos esas prácticas de devoción. Yo creo que ya ha sido hecho por el hermano Pablo, y es eso, o sea, la ascensión hay que verla como la manera que la providencia divina quiso de difundir de forma más perfecta la presencia de Cristo en la tierra, nunca como un abandono por parte de Cristo de sus hijos, de la Iglesia. Aquí Monseñor Jonclán nos recuerda que en la Edad Media era costumbre realizar una procesión para representar, en estos tiempos de ascensión, el trayecto que hizo el Señor, acompañado por los apóstoles y discípulos desde Jerusalén hasta el Monte de los Olivos, donde efectivamente ascendió. Y era muy bonito, dice que durante la misa un diácono apagaba el cirio pascual tras el canto del Evangelio, y con eso simbolizaba el último episodio de la existencia visible del Redentor en la tierra. Y bien podríamos decir que ese apagar del cirio pascual
si bien que es una cosa muy simbólica, no puede nunca jamás ocurrir en el fondo de nuestras almas. Y que las presentes circunstancias, por más difíciles, peligrosas, complicadas que sean, como decían bien los hermanos, puede bien ser un factor para que esa llama aumente, se motive y crezca. Entonces podemos terminar con las palabras que el propio Monseñor John Cla nos da en su comentario y dice: pidámosle a María Santísima, pidámosle al Padre Eterno la gracia de que nuestras almas no se vean tiznadas por las ilusiones que llevaron a los apóstoles a buscar una felicidad meramente humana. Esté nuestra atención siempre puesta en las cosas de lo alto, buscando restituir a Dios todo cuanto de Él recibimos a lo largo de nuestra vida. Entonces, justamente en este estado de prueba en que estamos, mantener siempre la esperanza de que en determinado momento estaremos en cuerpo y alma en los cielos, en eterna y sublime convivencia con Dios. Con esto entonces cerramos el primer segmento del programa, pero no se vayan, porque después de la pausa viene la sección espiritualidad y vamos a tratar de un tema fascinante, que son los 12 pasos del orgullo. Es un sermón de 900 años de antigüedad, pero que se aplica al corazón humano como si fuese escrito ayer. Entonces, un instante y enseguida retornamos. Deus in adiutorium meum intende, Domine ad adiuvandum me festina, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Assumpta est Maria in caelum, gaudent angeli laudantes benedicunt Dominum. Dominus regnavit decorem in totus est. In totus est Dominus fortitudinem et precinxix est. Et in infirmavit orbem terre, qui non commovebitur. Parata sedes tua ex tunc, a seculo tu es. Elevaverunt flumina Domine, elevaverunt flumina vocem sua, elevaverunt flumina fluctus sus, a vocibus aquarum multarum. Mirabiles elationes maris, mirabilis in altis Dominum. Testimonia tua credibilia facta sunt nimis, nomum tuam dece sanctitudo Domine in longitudinem dierum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Jubilate de omnis terra, servite Domino in laetitia, introite in conspectu eius, in exultatione. Scicote quoniam Dominus ipse est Deus, ipse fecit nos et non ipsi nos. Populus eius et oves pasque eius, introite portas eius in confessione. Comenzamos ahora el segundo segmento del programa, la sección espiritualidad.
Les recordamos que en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. Y hoy el tema es los 12 pasos del orgullo. ¿Por qué? Porque nada ocurre de repente y todo acto de virtud es una larga sucesión de peldaños que nos van llevando hacia la práctica de un gran acto de virtud, y también todos los pequeños vicios y concesiones son también una serie de peldaños, pero que nos lleva hacia las profundidades. Y entonces tenemos hoy un escrito, justamente los 12 pasos del orgullo. Debemos recordar que San Bernardo de Claraval escribe nada más ni nada menos que en 1121 su tratado sobre la humildad y el orgullo. Y es cosa curiosa porque como el corazón humano sigue siendo siempre el mismo, que el fenómeno del orgullo es siempre actual y tiene aplicaciones muy pero muy puntuales. Decimos 1121 y eso es 900 años antes de las redes sociales, y entre tanto pareciera que está escrito hoy mismo, y donde podemos ver hasta dónde puede llegar el orgullo, hasta dónde nos va llevando por pasos, y enfoca temas muy interesantes como el delicado equilibrio de las actividades diarias, el ayuno de la mera curiosidad, tan encarnado hoy en día por las redes sociales, y el cuidado en ser absorbidos por las meras banalidades. Entonces, hermano Fernando, ¿por qué San Bernardo y por qué esta temática? Bueno, nos encontramos delante de un famoso sermón de San Bernardo de Claraval. Él lo hace en base a un escrito de San Benito de Nursia, el padre del monaquismo occidental, del cual habla de los 12 grados de humildad. San Bernardo hace otro sermón en el cual habla de los 12 grados de humildad y de orgullo. Entonces este sermón es de aquellos que dejó escritos posteriormente y no se llega hasta nuestros días. El sermón fue compuesto en el año 1121. ¿Qué nos dice hoy en día un sermón de hace 900 años? ¿No? Podría alguien objetar. Hay cosas más actuales, ha cambiado tanto el ser humano, la civilización, tenemos Internet. Internet resuelve muchas cosas, ¿no? Bueno, entonces nos encontramos delante de un texto de la espiritualidad que sin duda podemos hablar de la genuina espiritualidad católica, de la expresión de las dulces palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son explicadas y aplicadas, y en cuanto participan de su carácter divino con D minúscula, porque no, si bien no han sido pronunciadas directamente por Jesucristo, por supuesto que han sido inspiradas por Él. Por lo tanto, los santos, aquellos que imitan a Jesucristo, son otros Cristos, cristianos alter Christus. Mucho más el santo reconocido por la Iglesia, que ha sido San Bernardo de Claraval, está entre los fundadores de la orden cisterciense. Es un santo que en su día fue el santo de la Europa. En fin, estamos hablando de un santo plenamente reconocido en cuanto a santidad. Y este sermón, que llegó hasta nuestros días, hace 9 siglos, tiene sin duda el agradable aroma de nuestro Señor Jesucristo. Todavía además se entronca con el sermón de otro santo, Benito de Nursia. Entonces estamos hablando propiamente de un texto de la espiritualidad católica, y en cuanto participando del Espíritu de Cristo, no tiene fecha de caducidad. La santidad no tiene fecha de caducidad porque es una anticipación de la vida eterna que tendremos en el paraíso. Por lo tanto, no puede ser que caduque. En este sermón, San Bernardo nos explica a hoy en día nuestros católicos, como veremos a hoy en día nosotros que estamos aquí y ahora, cómo a medida que hacemos pequeñas cosas malas, esta progresión en el mal nos va trayendo un aprofundamiento en el mal y por lo tanto una mayor dependencia y una mayor esclavitud del pecado. No nos olvidemos, el pecado no es, como algunos dicen, aquello que hace humano al ser humano. El pecado es el vínculo de esclavitud. Para que nos pudiéramos librar, nuestro Señor Jesucristo se encarna, vive, predica, sufre, muere y resucita. Eso es el pecado. Delante del pecado tenemos que mostrar horror, tenemos que distanciarnos, tenemos que acordarnos.
Por culpa de mis pecados, Jesucristo murió en la cruz. Por lo tanto, tenemos que alejarnos del pecado. No podemos en absoluto ser esclavos del pecado. Si cometemos un pecado, arrepentémonos enseguida, porque nuestro Señor Jesucristo puede librarnos del pecado. No lo hará si nos obedimos, no lo hará si no nos acercamos, no lo hará si somos esclavos del pecado, y sobre todo el pecado de orgullo. Entonces, San Bernardo empieza la primera escalera hacia el pecado de orgullo, que es el más temible de los pecados, la curiosidad, que define como las miradas errantes, dice él, y la sed para conocer cosas fútiles, cosas inútiles. O sea, estar un poco a ver qué pasa y delante de cosas que no nos interesan y no nos atañen, interesarnos. Esto es la curiosidad, ojo, está hablando de la curiosidad pecaminosa. Existe una curiosidad sana, como todo. Porque si yo veo algo que no entiendo, el querer entenderlo en sí mismo es bueno. Porque me remonto a las causas. Ahora, si yo veo algo que no es de mi incumbencia, que no me toca a mí directamente, pero únicamente me resulta entretenido, me resulta agradable, puedo estar incurriendo en esta curiosidad pecaminosa. ¿Cómo diferenciarlo? Pues esta pertinencia. Me toca, no me toca, debería. Entonces, aquello que no es de mi incumbencia, que son temas privados de los demás, cosas malas que han hecho los otros, el morbo. Como decía, esto es muy actual. En la época de San Bernardo no había redes sociales, pero el ser humano estaba corrompido también. Entonces, esta curiosidad es el primer grado. ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en...? Primero, sí que hay de malo, porque no es tu competencia, no es tu interés. Entonces, ¿por qué estás investigando en el tema? En realidad, esta curiosidad viene impulsada por el orgullo. Porque tenemos derecho, podemos saber, el otro nos lo tiene que contar. Y no, existe un círculo, existe una intimidad, existe una serie de situaciones, existe el derecho al buen nombre, que hacen que no todo aquello que podamos saber tengamos la legitimidad de conocer. Entonces, este es el primer grado. No es tan poco frecuente, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 900 años antes de las redes sociales. ¿Cuál sería el siguiente paso? Viene un segundo grado. La ligereza de pensamiento. En esta ligereza de pensamiento es propiamente la realización de la parábola de la paja del ojo ajeno y la viga en el propio. San Bernardo habla del hombre de pensamiento ligero, que es el que, descuidándose a sí mismo, vigila muy estrechamente a los demás. Le envidia en sus virtudes, pero los desprecia por sus faltas. Es una maravilla. Tenemos junto la parábola de la paja y la viga. Tenemos el admonimiento de nuestro Señor: no juzguéis y no seréis juzgados. Y además tenemos este desprecio a los demás por sus faltas, cuando muchas veces nosotros, que nos erigimos en jueces y somos tan sumamente perfectos, somos mucho peores en aquello en lo cual nosotros estamos despreciando a nuestro hermano. Y este es el verdadero significado de no juzguéis y no seréis juzgados, porque como hemos hablado de la curiosidad, existe un juicio positivo que podemos hacer y en muchas circunstancias, y dependiendo de nuestros deberes, debemos hacer. Entonces, a ver, San Bernardo no está diciendo con esto que tenemos que estar siempre pensando en temas trascendentes, siempre pensando, concentrándonos en nuestros pecados o en la belleza de Dios o... No. Somos seres humanos, somos cuerpo y alma. Somos la unión del cuerpo con el alma. El cuerpo necesita un cierto reposo. Y no solo un reposo de sueño, sino distraerse, dejar espacios de falta de concentración del cerebro, porque la neurología, además, esto San Bernardo no lo sabía, nos dice que los periodos en los cuales el cerebro no realiza un esfuerzo es el momento que se dedica a consolidar el esfuerzo realizado. Por lo tanto, una persona que únicamente se dedicara a concentrarse, si nunca dejara un tiempo al relax cerebral, esa concentración tendría muchísima menos efectividad.
Por lo tanto, tenemos una posibilidad de dedicarnos a cosas que no son, entre comillas, serias. Pero ojo, tenemos que tener muy claro lo que es una cosa seria, o sea, aquello que nos beneficia, nos ayuda en nuestra vida concreta, en nuestros deberes concretos y sobre todo en nuestra santidad, en nuestra vida futura concreta. Esas son las materias serias que las tenemos que tener claras y dedicarles un tiempo congruente a esas cosas. Y tener muy claro lo que son cosas triviales, con cosas intrascendentes, que en el mejor de los casos pueden ser hechas como reposo y como consolidación de las serias, pero que también nos pueden llevar al pecado. Porque muchas veces, nosotros lo sabemos, por experiencia familiar, experiencia laboral o experiencia propia, las cosas fútiles, intrascendentes, tienen la capacidad de absorbernos la cabeza. Nos podemos tranquilamente pasar un día entero en hacer actividades banales, y quiero pensar que son únicamente banales y que no tienen un componente moral negativo. Entonces, ¿cómo poder hacer actuar ese equilibrio? Bueno, lo primero de todo, siendo conscientes de que existe un desequilibrio. Lo segundo, dedicando conscientemente, voluntariamente, nuestro tiempo a periodos de cosas serias. Porque si nosotros nos pasamos el día en nuestras ocupaciones, por el amor de Dios, legítimas y propias de nuestro estado de vida, pero nunca tenemos la preocupación de, voy a pensar en Dios, voy a recogerme, voy a estar en silencio, voy a hacer ayuno de estas redes sociales que constituyen gran parte de mi día consciente y a veces parte de mis sueños. Si eso no lo hacemos, estas pequeñas banalidades nos absorben, nos hacen que perdamos el sentido de lo que son los asuntos que nos llevan a la eternidad e incluso de nuestros deberes concretos de nuestro día a día. Tercer punto. Este puede ser bastante chocante. La vana alegría. ¿Pero cómo es posible? La vana alegría. Pero la alegría no es buena. Pero no es bueno estar contentos. No es bueno estar alegres. Nos pasa igual que con la curiosidad y con los pensamientos triviales. La alegría es una cosa que puede ser buena, pero también puede ser mala. Porque así como nuestra mente puede estar considerando aspectos no provechosos para nuestra alma o que sean nocivos para nuestro progreso espiritual, también nos podemos alegrar, complacer, poner nuestro ánimo, nuestras pasiones en cosas que sí nos hacen alegres, nos hacen felices, pero que no nos acercan a Dios. Yo puedo complacerme en un acto concreto, humano, que no sea trascendente, como puede ser una buena comida. Y puedo complacerme en él, y eso es una alegría. Ahora, si yo baso mi alegría humana, mi existencia, en estas alegrías mundanas, carnales, ojo, no estoy hablando de alegrías pecaminosas, sino simples alegrías sin trascendencia. Si yo en esta alegría concreta, humana, no le doy gracias a Dios y no me sirvo de ella para acercarme a Dios, estoy pecando en el mismo modo que pecaban los romanos, a los cuales San Pablo en su carta a los romanos les regaña. Porque no se servían de las cosas creadas para, trascendiendo ellas, acercarse a Dios. En el caso de los romanos, se abstenían de estas alegrías humanas. Pero ojo, tanto abstenerse de las alegrías humanas y no servirse de ellas para acercarse a Dios es malo, como de tal manera servirse de las alegrías humanas que nos olvidemos a Dios es, por supuesto, también malo. El cuarto grado del orgullo, San Bernardo lo define como jactancia. La jactancia es aquella cualidad por la cual la persona tiene tan alta consideración de sí mismo, de sus virtudes, cualidades, carismas y potencialidades, que las tiene que proclamar, transmitir e informar de ellas al universo mundo. Repito, en 1121 no había redes sociales. Es importante que esto quede claro, ¿vale? No está hablando de ninguna red social concreta de la época porque no había.
¿Cuál es el problema? Si Dios me ha dotado con la cualidad de cantar mejor que cualquier ángel del cielo, pues... A ver, lo primero es que tal vez no cantes tan bien como crees que cantas. Esto es un primer punto. Punto número 2. Si tienes esa idea, tal vez no hayas escuchado cantar a muchos ángeles o a muchas personas. Puede ser un indicio de que has vivido de tal manera cerrado en una muralla, en una campana de cristal, que tu conocimiento del mundo no sea tan amplio como crees. Resultado. Nos concentramos en lo que somos o creemos que somos para acabar presumiendo de, en el mejor de los casos, tonterías, de cualidades que no son tan excepcionales como las consideramos nosotros, porque nadie es buen juez en causa propia, ¿no es así? Y acabamos presumiendo de cosas que sería mejor esconder. Esto es el que se jacta, el jactancioso, o sea, el fatuo. Aquel que se olvida que lo que realmente tiene, esta voz, esta memoria, esta capacidad de, es algo que ha recibido en el primer momento de sus padres, porque si tú no hubieras nacido, tus cualidades no las tendrías. Pero es que incluso ellos lo recibieron de alguien, de Dios. Entonces, sí, tú tienes cualidades, son tuyas, son reales. Ahora bien, no te sirvas de ellas para mostrarlas como un escaparate al mundo, para en el fondo mostrarte vosotros no sois nada, yo soy todo. No, sírvete de ellas como de las alegrías terrenas, para dar gloria y agradecer a Dios. Entonces, hermano Fernando, llegamos a los 4 primeros de los 12 pasos del orgullo. Tocamos la curiosidad, la ligereza de pensamiento, la vana alegría y la jactancia. Seguramente una meditación para nuestra audiencia que nos ayudará muchísimo a crecer en la vida espiritual, y no se pierdan las próximas ediciones donde abordaremos el resto, los 8 otros pasos que todavía nos falta para tratar. Pasamos ahora a la sección noticias, que son justamente las noticias de lo que ocurrió y lo que ocurre en la iglesia y en el mundo. Y la primera noticia que nos llega es un cable de Gaudium Press que nos cuenta que los conventos de Nicaragua van a pedir a la Inmaculada por el fin de la pandemia. Y la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Nicaragua realizará hasta el 29 de mayo una jornada de oración invocando la protección de la Virgen. Confiando en el poder que tiene la oración y que Nuestra Señora no desatiende las súplicas de quienes piden con fe, la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Nicaragua ha comenzado una jornada de oración para pedir a la Inmaculada por el fin de la pandemia. Ante la realidad difícil que vive el mundo y nuestro país, les invitamos a que nos unamos a una novena en honor a la Inmaculada Concepción para que pidamos la protección de nuestro Señor, ya que la oración es la fuerza más grande en la situación tan difícil que vivimos, ha señalado la religiosa Lucrecia Martínez de la Comunidad de la Inmaculada Concepción de María y presidenta de la CONFER, que es la Conferencia de Religiosos y Religiosas del país, quien es citada también por Zenit. La jornada, que comenzó el pasado 16 y seguirá hasta el 29 de mayo, cuenta con la participación de los conventos de Nicaragua, que cada día se unen en oración con el resto del Santo Rosario, el cual es transmitido por la página de Facebook de la Conferencia de Religiosos de Nicaragua. Hasta la fecha se han unido en oración las Hermanitas de la Inmaculada Concepción, la Casa de Formación Propedéutico de los Misioneros Claretianos y las misioneras catequistas Lumen Christi. Mientras tanto, la imagen peregrina de Fátima, procedente de Portugal, continúa peregrinando en el país latinoamericano, llevando esperanza en este tiempo de incertidumbre frente a la pandemia del COVID-19. La peregrinación tiene lugar desde enero pasado e irá hasta julio del 2021 como parte del Jubileo Mariano que se celebra en Nicaragua. Nuestra Señora, una de las 13 imágenes oficiales del santuario de Fátima que recorren el mundo, viene peregrinando por las diócesis de este país. Por estos días, como se detalla en la página de Facebook de Misión Fátima Nicaragua, la Virgen se encuentra en la parroquia San José de Tarragona, Metagalpa. Rogamos a la Virgen para que su paso por esa comunidad deje grandes frutos espirituales en sus hijos que lamentablemente ni pueden acudir a su encuentro debido a la pandemia del coronavirus, indican. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, al dar inicio esta peregrinación el pasado enero, señaló a Vatican News: el pueblo de Nicaragua recibe con alegría la visita de nuestra Madre y el lugar donde va pasando ella va llevando gozo y llevando alegría.
la presencia de María es causa de gozo. Un nicaragüense es por naturaleza mariano. María pertenece y está en el corazón de todos los nicaragüenses. Ella viene a transformar nuestros corazones en un momento difícil, agregó el purpurado. Los obispos suizos no están dispuestos a aceptar más el veto de las Eucaristías públicas. Así lo afirman los obispos suizos en una carta al gobierno para pedir que las Eucaristías públicas retornen en la fiesta de la Ascensión. La Conferencia Episcopal de Suiza envió una carta al gobierno del país en la que exigen el retorno de las Eucaristías públicas. Los obispos suizos pidieron que la fiesta de la Ascensión del Señor, 21 de mayo, marque el regreso a los templos. Si esto no es posible, los prelados indicaron que las Eucaristías deberían ser habilitadas a más tardar para Pentecostés el día 30 de mayo. Los prelados reaccionaron al hecho de que los servicios religiosos no fueron incluidos en la lista de actividades permitidas en la fase 2 de relajación del aislamiento. Para cientos de miles, los servicios semanales son un deseo existencial, indicaron los obispos. La prohibición de la adoración en Semana Santa y Pascua fue difícil de soportar para muchas personas. Monseñor Félix Gmür, presidente de la Conferencia Episcopal de Suiza, indicó en la comunicación que la Iglesia ha cooperado en informar a los fieles sobre la necesidad de prevenir el contagio. Sin embargo, aseguró que es muy difícil entender que la prohibición se extienda después de la rehabilitación de numerosos servicios. Los obispos suizos ya determinaron las normas de prevención que aplicarán en las iglesias. El protocolo preparado para el retorno establecería un máximo de 1/3 de la capacidad de los templos. También se determinó que los fieles estarán separados en un espacio de 4 metros cuadrados. Los prelados también se comprometieron a mantener estrictas normas de higiene. Pasamos entonces al segmento final del programa, que es la sugerencia de la semana. Una website, un libro, un podcast, un artículo de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Hermano Fernando, ¿qué tendríamos para recomendar esta semana? Entonces, quería recomendar un libro muy interesante de el padre Julio Alonso Ampuero. Este libro se llama Iglesia Evangelizadora en los Hechos de los Apóstoles. Es muy interesante porque este libro analiza la acción que la Iglesia primitiva, así como es contada en los Hechos de los Apóstoles, desarrolla de evangelización, cumpliendo justamente el mandato que recibe en la Ascensión, ir por todos los pueblos y proclamar el Evangelio, bautizar a toda criatura, etc. Entonces, analiza pues esta acción de parte de la Iglesia primitiva y proyecta estos pensamientos a la Iglesia actual. Y sobre todo quería hacer notar cómo la presencia de María en la Iglesia primitiva es muy discreta. Solamente en los Hechos de los Apóstoles aparece una única vez, que es en la de la Pentecostés, el Espíritu Santo que desciende sobre los apóstoles. Y el autor analiza el lenguaje de los Hechos de los Apóstoles y lo pone en relación directa con la anunciación, con la encarnación del Verbo en Nuestra Señora. Entonces, los Hechos de los Apóstoles establecen una relación directa entre ese hecho, el evento de la encarnación, y el evento de la Pentecostés. Es un libro ameno, sencillo y que se puede encontrar en las notas del programa. Es de la Fundación Gratisdate, por lo tanto se puede o encargar por correo, tiene un precio económico, o descargar libremente por vía digital. Y yo creo que su lectura es formativa, informa de cómo era la Iglesia primitiva y da las pautas para que un cristiano del siglo XXI pueda evangelizar con el mismo espíritu. No nos olvidemos que los apóstoles evangelizaron. Por lo tanto, me parece un libro altamente recomendable. Y a quien les habla le gustaría recomendar un programa en YouTube llamado Buenas noches a María. Pueden encontrarlo en el canal de YouTube de los Heraldos del Evangelio en Argentina y es justamente conducido por nuestro queridísimo hermano Pablo Vela, que todos los días justamente nos brinda una meditación lindísima sobre devoción mariana. Entonces, Buenas noches a María por YouTube en el canal de los Heraldos del Evangelio en Argentina. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima.
a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los evangelios.